para que se vinculen a esa sesión de clase. Les estaba comentando, en este momento pues es un gusto nuevamente encontrarme con ustedes, saber que la plataforma en este momento se encuentra ya habilitada para tener todo el material, toda la documentación respectiva a la temática que vamos a abordar el día de hoy y pues las que hemos tenido en las sesiones anteriores. Poder subir las grabaciones sin ningún problema, ¿bien? Para el día de hoy vamos a tener el tema de nutrición y fisiología del ejercicio, pero en este vamos a abordar específicamente unos pasajes específicos que están relacionados con las características propias de lo que es la nutrición y cómo esa nutrición se repercute en el adecuado desarrollo o desempeño fisiológico en el deporte, en la actividad física. Bien, el tema para hoy se va a abordar de una forma investigativa para que se pueda hacer una sustentación frente a la misma. Entonces, es lo que vamos a hacer para el día de hoy. Recordarles un poco algunos de los elementos que estuvimos observando en la sesión anterior. Hubo algunos compañeros que no se presentaron en la sesión anterior, que no estuvieron en la sesión anterior. Por favor, me pueden recordar en este momento, antes de mirar aquí la lista, quién faltó en la sesión anterior. Profe, disculpe, Los es asistentes. que se Profe, está yendo la señal, no Ningún logro listo. escucharle muy bien. Ok, no le está mencionando sobre los compañeros que faltaron en la sesión anterior. Yo ¿Sí? falté, sí. Yo, profe, también puedo iniciar. Ok, Eric. y yo también, profe. Bien, no, pero digo, no de que faltaron, no de faltaron por la presentación, sino que faltaron a la sesión de clase. A eso hago referencia, ¿listo? Entonces, pues para poder abordar así como de modo rápido, un poco la temática que se estuvo abordando. Entonces aquí voy a abordarla nuevamente así como muy rápido en este momento, ¿listo? Para los demás compañeros. Entonces, estamos con la sesión 8. Estábamos aquí abordando desde este punto de acá. Sí se aprecia, ¿verdad? Sí, profe, sí, señor. Sí. Perfecto. Entonces le estaba mencionando, para los compañeros que no estuvieron, estamos hablando sobre la nutrición en el deporte, cómo debe comer una persona acorde a biotipo y disciplina deportiva. Sobre eso hicimos un ejercicio en el cual estábamos haciendo la descripción de lo que son las características propias de lo que es un biotipo, somatotipo. Entonces, el biotipo a lo que hace referencia exclusivamente es a la forma corporal y el somatotipo ya lo abarca de una forma más integral, en la cual está la morfología y sobre todo algunos rasgos propios de las características de la personalidad, temperamento del individuo. ¿Listo? Vimos obviamente esa clasificación que tenemos desde el punto de vista, por lo menos en práctica deportiva, de lo que es la fisionomía del ser humano apropiada y cómo ella se ve como dirigida hacia algunos rasgos propios del deporte. Entonces, dentro de ellos encontramos el ectomorfo, el mesoformo y el endomorfo. Algo de las necesidades energéticas del deporte, aunque en este momento no la voy a adoptar para mencionarlas, ya que va a ser parte de la sesión del día de hoy. Bien. Algunos rasgos importantes en cuanto a lo que es la adaptación a los cambios de clima y horario. Hay algo que ustedes conocen también, creo, que es, digamos, lo que sucede en el caso de los deportistas, por ejemplo, los que fueron a Tokio, algo que se presenta cuando hay un cambio excesivo en el uso horario, ¿sí? Porque pronto se pasa de un continente a otro, y entonces, o aquí mismo en Sudamérica también sucede, y es el famoso jet lag, ¿sí? Que es cuando se presentan esos cambios que alteran de alguna forma u otra la parte biológica, endógena y exógena, y obviamente esos síntomas son de sueño, de irritabilidad, pérdida de apetito, fatiga, entre otros, ¿bien? Entonces, ¿cómo se puede uno aclimatar o adaptar según las condiciones propias del clima en la zona en la cual uno se encuentra? ¿Listo? Entonces, eso básicamente fue lo que estuvimos hablando en la sesión anterior, y sobre ello estuvimos haciendo una presentación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo la sesión anterior. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Claros todos. En esa sesión estuvimos haciendo esa división sobre lo que eran las actividades propias para cada uno de ustedes. Teniendo en cuenta un deportista, cada uno seleccionó un deportista y cada uno de esos deportistas, perdón, deportistas no, deportes, no deportistas, no deportes, ya lo de los deportistas ya lo habíamos hecho. Entonces cada uno seleccionó un deporte y sobre ese deporte ver esos rasgos, esas características propias a nivel de biotipo y somatotipo que presenta cada uno de estos deportistas propios para poder desarrollar esa actividad como tal. Bien, y sobre esos mismos rasgos también cuáles son esas características específicas dentro de esa adecuada alimentación. En eso estamos.
pasaron el día anterior Dani, José David y Karen, junto con Oscar Iván. Bien, entonces el día de hoy continuamos con esta presentación. Posterior a esta presentación, haremos el trabajo correspondiente para la sesión del día de hoy, como les estaba mencionando, sobre el aspecto de la fisiología asociada al campo nutricional. Bien, entonces, bueno, sin más preámbulo, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, hasta el momento. ¿Ninguna? Gracias a las personas que están en este momento diligenciando en el chat su nombre completo, código y semestre. Bien, como ya saben ustedes que se les solicita muy amablemente. Perfecto, entonces, me estaba mencionando Natalia, creo que fue Natalia o Karen, no recuerdo quién fue que dijo yo quiero comenzar. Perfecto, Natalia, vas Profe, con en un todo. momentico ya arreglé unos temas de sonido y ya empiezo. Bueno, entonces, mientras tanto, que se está preparando en este momento Natalia, recordemos que Natalia Enid Beltrán León, ella seleccionó como tema para su enfoque el boxeo. ¿Listo? Entonces, obviamente, dentro de algunas características o modalidades deportivas hay que tener en cuenta que hay algunos rasgos, por ejemplo, dentro del mismo boxeo, y ustedes lo evidencian fácilmente, dentro de las categorías o modos en los cuales se hace la competición, teniendo en cuenta que hay unos rasgos que es de categorías tipo peso mosca, peso pluma, ¿listo? Y pues obviamente si ustedes observan los rasgos, ¿sí? El somatotipo como tal se ve modificado según obviamente esa composición muscular, esa composición corporal en general. Entonces, creo que de todo esto nos estará hablando Natalia, junto obviamente a lo específico del proceso alimenticio, nutricional y planetario que va a hacer la persona. Así que Natalia, adelante. Profe, ¿ya logran ver la pantalla? Sí. Sí, ya se ve, ya se ve. ¿No? Sí, señora, es correcto. Bueno, el día de hoy les voy a exponer la categoría de peso mediano en boxeo y vamos a ver a nivel nutricional y a nivel de somatotipo cuál es el que prevalece en esta disciplina deportiva. Vamos a entender como peso mediano en la categoría en la cual se encuentran los boxeadores que pesan más de 68,8 kilos y menos de 75,5 kilogramos. Esa categoría es inmediatamente la anterior al peso super welter e inmediatamente superior al peso super mediano, o sea que está en medio de esas dos. Vamos a comprender que en esta disciplina deportiva, en la categoría de peso mediano, va a comprender un sistema a nivel de competición y unos factores que van a ser limitantes a nivel del rendimiento. Entonces vamos a entender que el boxeo va a ser un deporte donde va a prevalecer la capacidad aeróbica y va a haber un umbral anaeróbico individual. Pues va a estar especialmente acompañado de la potencia aeróbica máxima, la cual va a dar un consumo máximo de oxígeno y de VO, o en este caso de VO2 máximo, los cuales pues van a tener una relación entre el metabolismo aeróbico, que va a ser expresado por el VO2 máximo, y por el rendimiento deportivo de los atletas. En este caso, pues hay muchos estudios que demuestran que cada vez que se va adquiriendo mayor este gasto a nivel aeróbico, pues va a haber un metabolismo anaeróbico láctico. Por otro lado, vamos a hablar que los boxeadores van a tener siempre en cuenta los pesos y que pues estos cumplan las categorías que pues cumple cada una valga la redundancia, las categorías a nivel de boxeo y que pues esta se relacione con la capacidad aeróbica del atleta. Vamos a hablar en el artículo que encontré, vamos a hablar como cuáles son esas características a nivel físico que van a definir el somatotipo como tal del deportista y en la categoría que se encuentra. Vamos a encontrar que el boxeo se va a componer de asaltos totales, de la duración por asalto, de la recuperación entre asaltos y del tiempo máximo en competición, porque pues digamos que este es un deporte que no va a ser tan extenso en competencia debido pues a ese consumo de VO2 máximo. Y también vamos a ver esa duración máxima de un total del combate. Esto porque esto se diferencia según la categoría, según el peso y según pues las capacidades netas del deportista. Vamos a hablar que en las competiciones de boxeo se realizan diferentes asaltos que logran abordar los 2 minutos y una recuperación de 1 minuto entre los 8 o 12 asaltos que son por competencia. Según categoría y según peso también esto varía.
se justifica que prácticamente en cada una de las categorías y por asalto esa potencia aeróbica o esa capacidad de recuperación va a prevalecer respecto al metabolismo anaeróbico del deportista, ya que esto pues va a servir para que guarde como esas reservas de energía para tener digamos como la mayor fuerza en esos primeros asaltos y no digamos como desfallecer a nivel físico y a nivel metabólico durante esa competencia. Entonces digamos que este es un apartado que se tiene en cuenta y a nivel de observaciones, a nivel de los asaltos vamos a tener en cuenta que por lo que son muchos asaltos y muchos golpeos, se necesita una gran tolerancia al dolor y pues unos procesos de inflamación que van a surgir por los golpes. En la duración del asalto vamos a encontrar que son intensidades variables con picos de VO2 máximo. En la recuperación entre los asaltos vamos a encontrar que ese descanso va a ser sentado y no hay apoyo del personal, pero va a haber la posibilidad de la hidratación y de la alimentación durante los asaltos. Y por último, en la duración de un total de estos asaltos de un combate van a ser de 36 minutos, el cual pues se va a requerir una gran potencia aeróbica y una capacidad de recuperación que pueda soportar pues esa carga a nivel aeróbico y de alta intensidad en el combate. Ya abordando un poco esas características propias del deporte, vamos a abordar cuál es el somatotipo ideal de los boxeadores. En este caso nos vamos a basar en la categoría mediana, peso mediano. Pero voy a abordar un poco de las demás categorías, no tan enfocado, pero sí unas características de las mismas. En una categoría junior, que podría ser como un senior, es inusual que los deportistas a nivel de élite pues busquen atletas con un tronco que sea muy amplio y que sean muy largos. ¿Por qué? Porque se busca que estas extremidades inferiores sean de manera corta, pues por las características propias del deporte y que estas características van a descender o van a ser desencadenadas como el centro de gravedad del atleta. Va a aumentar, digamos que las características que no son propias del deporte, la inestabilidad del boxeador, pero si se busca como un somatotipo con ese tronco y con esos miembros superiores cortos que está nombrando, pues va a tener una mayor adaptación al deporte, va a generar más estabilidad y pues al tiempo una extremidad superior muy larga va a permitir golpear al adversario con mayor facilidad. Desde un punto de vista a nivel de la composición corporal, nos va a nombrar que ese porcentaje graso tiene que ser lo más bajo posible. ¿Para qué? Para evitar esos excesos de peso y cumplir con las categorías a las que son partícipes los deportistas. Por ende, pues se van a determinar ciertos factores a nivel de esa composición corporal del atleta y pues vamos a tener en cuenta que esa masa muscular debe ser como más amplia o debe prevalecer en el deportista, sobre todo en el miembro superior, por el cual pues se va a tener una mayor estabilidad y un centro de gravedad pues más controlado por parte de ellos. Cuando abordamos la importancia del metabolismo aeróbico, vamos a abordar que en la medida de lo posible, deberá realizarse mediciones a nivel del VO2 máximo que se van a ajustar al peso del deportista y a la masa muscular. Esto ya a nivel de entrenamientos y demás, se trata de abordar el peso, el VO2 máximo y la masa muscular, que las tres se combinen para pues poder encontrar el peso ideal del deportista y para ser más exactos en la medición ante la competición. Acá encontramos, encontré una mini como tabla que nos habla de cuáles son los somatotipos ideales de los boxeadores según la categoría. En este caso encontramos una categoría mini mosca, mosca, gallo, pluma, ligero y ligero welter, que va a comprender pesos menores a 48 a 64 kilogramos, y el morfotipo o el somatotipo en este caso va a ser una tendencia de ectomorfo o mesomorfo. Y por el contrario, el welter, el super welter y el semipesado va a comprender kilogramos de entre los 64 a 75 kilogramos, lo cual nos va a comprender que el somatotipo debe de enfocarse más hacia mesomorfo o ectomorfo o una mesomorfía balanceada, es decir, que establezca como el punto límite entre el ectomorfo y el endomorfo.
por la categoría de semipesado o pesado va a comprender a 75 a 91 kilogramos y el somatotipo que tiende a tener esta categoría va a ser un mesomorfo balanceado únicamente en esa categoría. Por último, vamos a encontrar el súper pesado, que el peso comprende a mayor a 91 kilogramos y el somatotipo debe comprender entre endomorfo o mesomorfo. Estas categorías se comprenden según también las características físicas, la composición corporal y el gasto de VO2 máximo que tenga cada uno de los deportistas según la categoría que comprenda. En este caso, a nivel de la categoría media, va a comprender un mesomorfo o un ectomorfo según pues el kilogramo en el que él digamos que se pese para ir a la competencia, porque no tiene un rango, digamos, que no puede pasar, en este caso 65 punto algo, sino tiene desde el 64 hasta 75 kilogramos para participar. Ya si el boxeador uno tiene 70 y el otro tiene 65, pues igual aborda el peso que compone la categoría. A nivel del deporte, el boxeo pues va a tener un incremento demasiado alto a nivel de masa muscular y este se va a desarrollar sobre todo a nivel de los brazos y el tronco, pues por las actividades repetitivas que se realizan y por el control de ese centro de gravedad que pues como lo sabemos, columna y abdomen y demás van a dar esa estabilidad en cada salto y en cada golpe pues que realice el boxeador. Pues por la misma actividad deportiva se supone que debe ir disminuyendo la masa magra en las piernas y pues también se debe trabajar en buscar ese balance porque como prácticamente el miembro superior la parte superior del cuerpo es la que se trabaja, pues no se debe dejar de lado también el trabajo de las piernas, ya que pues se debe encontrar como una armonía a nivel del deporte y pues también de la composición corporal como tal del deportista. Encontramos que esos pesos ligeros tienden a esa mesoectomorfía que va a atender pues a esa delgadez y que va a comprender cada uno de los pesos. Como ya lo dije, según esta tabla, cada categoría va a comprender un morfotipo o un somatotipo que pues se atribuye a las características propias de la categoría y el peso que comprende. A nivel de hábitos dietéticos y nutricionales, en los deportes de combate no se basan solamente a nivel del boxeo, sino hablan como de artes marciales y otros tipos de deportes que pues tienden a ser deportes de combate, pero con diferentes características. Habla que la dieta habitual entre boxeadores y deportistas de combate se concentran según la selección española, que seguían tendencias de una dieta muy similar a este país y que concordaban con un consumo a nivel alimenticio que se observa en una gesta de grupos alimenticios enfatizados a nivel de proteínas y de lípidos y tienen ingestas bajas de las fuentes como son fibra, frutas y demás. Entonces, en esta tabla nos muestra cuál es el porcentaje que ellos consumen según la dieta que tienen. Entonces, a nivel de proteínas en carne, consumen hasta un 82%, que es bastante elevado. Un pescado a nivel de 50%, huevos 18% y por último, las legumbres en un 9%. Los lípidos, como los dulces, los abordan en un 46%, la bollería, que son como todo lo de repostería, pasteles y demás, en un 35%, aceites en un 9%, fritos y mantequilla igual en un 9%. Hidratos como lo son la pasta en un 86%, arroz en un 41% y cereales y desayuno en un 14%. La fruta la abordan en un 14%. Por último, encontramos a nivel de fibra que se encuentran los cereales, las verduras, los alimentos y la fruta, en donde los cereales tienen un 32%, las verduras y los alimentos integrales un 18% y la fruta un 14%. Estos primeros que se encuentran bastante con el porcentaje más alto es por el nivel de consumo y a nivel del metabolismo que ellos tienen por la misma práctica deportiva. Al final, pues como para concluir, la mayoría de los deportistas de combate
deben ser conscientes de esa pérdida del peso y esas modificaciones a nivel dietario, pues para poder uno llegar al peso ideal o poder participar en ciertas categorías. Pues puede comprenderse desde la disminución o el aumento del consumo de ciertos alimentos que pues favorezcan primero este aporte a nivel energético y dos, pues que aporten a la dieta para llegar al peso ideal de los deportistas. Además de esa práctica habitual que pues ellos tienden a tener en deportes de combate, es entrenar con un peso por encima de la competición y pues durante la preparación para la competencia se vaya dando esa disminución como tal del peso, ya que es como la manera más adecuada. A veces, según pues lo que encontré, dice que en la teoría muchas veces estos deportistas tienden a estar de encima del peso y de los 0 a los 7 días a los que van a ir en competencia es donde prácticamente se les da esa pérdida de peso a nivel excesivo con el deporte y con la alimentación para poder llegar pues al peso ideal que ellos tienen. A nivel, ya por último, de la alimentación, se va a observar que estos deportistas a nivel de combate va a tener una carencia a nivel de la ingesta de frutas y puede mejorar en este aspecto que puede aportar más hidrógenos de carbono, creo que es HC, es que no me acuerdo bien qué era, y ese índice glucémico que pues pueden ser adecuados para complementar por la práctica deportiva esa correcta hidratación y va a contener un 85% de contenido de agua en los alimentos que pues ellos consumen normalmente. Estas pautas de hidratación en los deportistas a nivel amateur de combate, pues como ellos no tienen esa adaptación, se observan muchos casos de deshidratación porque por la misma práctica deportiva y la demanda misma del deporte, pues no saben cómo por medio de la comida compensar esa pérdida de agua, entonces tienden a sufrir de hidratación. Los deportistas ya a nivel de élite pues tienden a tener ropa no transpirable y pues no beben agua desde el día anterior, ya que pues esto a nivel del peso influye mucho, es como los atletas a nivel fitness que hacen como una preparación previa por categoría, porque también pues no se enfatiza tanto en el peso, pero sí como en el aspecto físico de su cuerpo, entonces es como algo similar. Hay veces que esto se hace o a nivel de deportista se hace para poder entrar a ciertas categorías y pues ya sabemos que si los deportistas no cumplen el peso establecido, pues por ende no van a poder participar en la categoría porque sería o una desventaja o una ventaja pues sobre su contrincante. Y eso sería todo. Perfecto, muchísimas gracias Natalia. Antes de que Natalia haga un cierre, le voy a pedir, quisiera escuchar a algún compañero, alguna pregunta, alguna duda frente a la presentación o alguna observación, por favor. ¿Ninguno? ¿Todo muy claro? ¿Ninguna duda? Profe, pues ¿Ningún apunte, aporte? yo no ¿Sí, alcancé a Oscar? escuchar toda la presentación, es que se me fue todo el internet, Ok. pero pues tengo una duda si antes de competir, como es, pues es por peso, antes de competir les hacen como algún estudio alimenticio o algo así, pues para determinar el peso corporal antes de la competencia. Pues se supone que eso lo establecen previo a la competencia y depende de la competencia que ellos vayan a hacer, ¿sí? Digamos que ese control de peso se va realizando durante la preparación del deportista para la competencia. Entonces, digamos, lo que nombraba de los 0 a los 7 días de la competencia, lo que hacen es como dar ese último descargo a nivel alimenticio para lograr que el deportista llegue a su peso ideal, porque como ellos antes de competir los pesan para saber si cumplen el rango o no del peso para poder ir a competir. Entonces, digamos que eso no es que sea 2 días antes de la preparación o bueno, de la competición, sino eso ya es algo que se establece a medida de que él vaya a competir, porque pues lo ideal es saber en qué peso está y cuál peso debe lograr. No sé si aclaré tu duda o no fui clara. Sí, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más, por favor?
Bueno, Natalia, excelente presentación, me gustó muchísimo la claridad, el dominio sobre el tema. Te iba a mencionar, es decir, prácticamente podríamos decir que dentro de las características o rasgos morfofuncionales del deportista que está como ejerciendo su desempeño deportivo desde el boxeo, puede aplicar básicamente dentro de los tres rangos como tal de su fisionomía como tal, desde el ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Los tres aplican y por lo general no hay una característica única en ninguna de las categorías. Siempre está de manera híbrida con otra que le alterna. ¿Es correcto? Sí, digamos que a muchos boxeadores les ha pasado que, por ejemplo, sean en una categoría mosca y el somatotipo de ellos no les favorece, porque entonces tienden a ser más mesomorfo que ectomorfos. Entonces, lo que hace también esas características propias del individuo es que el deportista se prepare para la categoría correcta, porque pues muchas veces uno se puede, no sé, ser muy rígido con la alimentación, con el ejercicio, pero pues a nivel corporal no podemos cambiar como esas características únicas de nosotros. Entonces lo que hace el deportista es también a veces adaptarse a la categoría a la que pues quede mejor según su somatotipo y pues como sus habilidades también propias y pues del contrincante, porque a veces vemos como muchas diferencias cuando compiten así pesen lo mismo, pero uno puede ser más bajito y el otro puede ser más alto y uno dice, uy, no, qué diferencia, pero pues a nivel de peso corporal es exactamente lo mismo que pesan. Totalmente de acuerdo, Natalia. Muy bien, muchas gracias. Y lo otro que tú mencionaste también eran las características en cuanto a lo que es tren inferior, por lo menos las extremidades cortas y demás, dentro de su mismo desempeño deportivo. ¿Qué puedes hacer en cuanto a análisis frente a esa expresión? Pues digamos, lo que yo entendí es que esas características propias del tronco grande y el tren inferior un poco más pequeño va a dar la habilidad del deportista para tener más dominio en las características propias del golpe. ¿Por qué? Porque pues sí, el tronco grande y por eso ustedes los ven que ellos tienen el abdomen súper tonificado, mejor dicho, tienen cada uno de su recto abdominal súper predominante, es porque esa característica propia del tren inferior grande va a establecer un eje de gravedad más claro y más controlado al deportista ante el golpe. Porque si ustedes ven, a ellos los golpean y ellos no pierden la estabilidad de una vez. Son personas que resisten mucho el hecho de caerse y tienen mucho control corporal por lo mismo, porque su demanda específica del deporte va a ser eso. Es como tú ves el jugador de fútbol. El jugador de fútbol tiene las piernas súper tonificadas, súper grandes, pero a veces puede cambiar según la característica del individuo, que pues estas características sean diferentes, porque también lo que enfatizaba ahí es no dejar de lado que el tren inferior no importa, pero pues se tiene que trabajar o prevalecer más ese desarrollo a nivel de tren inferior, de tren superior que de tren inferior, pero también se tiene que trabajar. Lo otro también es para el tema de los impactos. Cuando se va a acercar al contrincante, el tren inferior de esa forma pequeña hace que los movimientos sean explosivos, rápidos, para poder atacar y para poder esto resguardarse con velocidad de reacción. Entonces, tener en cuenta ese tipo de rasgos que uno puede identificar ahí. Muy bien. Bueno, Natalia, algo para que puedas cerrar de pronto dentro de tu apreciación, ¿por qué escogiste el boxeo? Algo que te haya llamado la atención frente al mismo, a tu presentación. Eh, Considero que todos deberíamos aprender boxeo, en serio. Creo que es uno de los deportes con gimnasia que moldea muy bien el cuerpo, o sea, por la demanda física que tiene y pues también porque trabaja mucho la manera del abdomen, entonces creo que es un deporte chévere. La verdad no tenía idea que habían tantas categorías, entonces lo escogí también para conocer un poco más, porque no tenía idea. De pronto a veces nos quedamos con lo mismo y a veces es chévere, no sé, abordar otras cosas. Muy bien, Natalia. Muchas gracias nuevamente por la participación y por tu presentación. Como les menciono, hasta el día de hoy, digamos, estoy abordando nuevamente la plataforma para que ubique en en la sesión anterior, voy a colocarlo en las dos sesiones, la tarea como tal de la presentación con relación al tema del deporte, para que por favor puedan ustedes ir subiendo sus presentaciones, ¿vale? Vale. Gracias. ¿Con quién continuamos? Erika, por supuesto. Listo, profe, dame un segundito y ya pongo acá la...
Es que es Bueno, eso. es que Erika se está ajustando ahí. Les voy comentando que Erika eh, ella seleccionó como su deporte a analizar en cuanto a lo que es todas las composiciones de biotipo y los aspectos de alimento. Aquí yo tenía que dice gimnasia de piso. Acá vos me dices que gimnasia artística, no sé, ¿lo cambiaste? Profe, es que aparecía gimnasia artística y porque la gimnasia rítmica me aparecía que es la que es con los implementos que bastón, aros Sí, y otras cosas. Y la listo. artística me aparecía como la de suelo, entonces por eso la dejé así. Dejémoslo así, perfecto. Entonces, adelante. Bueno, entonces iniciando, porque normalmente ay, perdón, ya. El tipo de cuerpo que se debe manejar es mesomorfo, donde la mayoría de características son de cuerpos delgados, baja estatura, extremidades largas, espalda ancha, cadera angosta y tienen un porcentaje graso mínimo. Esto debido a que para la práctica de la gimnasia no solo exigen el cuerpo delgado, sino que el control de esa exigencia del cuerpo delgado se realiza a través de los niveles de grasa y el peso corporal de grasa corporal que muestra el gimnasta. Entonces, según entendía la etapa de preparación general, el gimnasta debe tener un porcentaje de graso del 12 al 11%, en la etapa de preparación especial del 11 al 10% y en la etapa de competencia menos del 10% de porcentaje graso. Para ya cuando ellos están en competencia, la idea es que tengan un peso, tanto hombres como mujeres, aunque los hombres casi siempre exceden el peso, es de 60 a 70 kilogramos, que es como lo más normal, pero en hombres la mayoría de veces sí, dependiendo de la altura, pueden llegar a pesar un poco más. En cuanto a el tipo de cuerpo, ya vemos acá que el mesomorfo es el que tiene como la forma del triángulo, donde la espalda es un poco más ancha. Esto debido a que en la parte del tronco o parte superior del cuerpo es la que debe en la mayoría de ocasiones soportar todo el peso, o la más importante para mantener la estabilidad en las figuras que se realizan. Es un deporte que para que se pueda llegar al alto rendimiento se debe empezar a practicar desde muy temprana edad. Es un entrenamiento constante y diario. Normalmente, o bueno, se han visto casos o cuando yo vi gimnasia, el profe nos contaba que una gimnasta, digamos que empezara así chiquita y que dejara de entrenar por lo menos 2 semanas. Ya cuando volvía el golpe el impacto era bastante porque se perdía mucho la forma, entonces nos indicaba que para gimnasia tenía que ser súper constante y pues disciplina en cuanto a esta modalidad deportiva. Nos decía también que el entrenamiento consta de 4 a 7 horas diarias y 6 días de la semana, que si nos damos cuenta tendría un solo día de descanso. En cuanto a las presentaciones, duran de 70 a 90 segundos, que es donde los jurados evalúan todo lo que es consecuente a gracia, ritmo, flexibilidad y a la correcta ejecución de las diferentes figuras que se pueden apreciar en cada presentación. Ahora, en cuanto a las necesidades energéticas de la gimnasia, tengo que el gasto energético es mayor conforme aumenta el tiempo y la intensidad del ejercicio. Para el gimnasta debe estar ajustada también esta dieta a la edad, a las horas de entrenamiento y al momento de la temporada, como lo indicaba, de las etapas de preparación y de competencia. Teníamos también que es necesario un menú que aporte carbohidratos como pan y cereales integrales, vegetales y frutas, grasas de buena calidad como aceite de oliva, aguacates, frutos secos, semillas, aceitunas y fuentes de proteínas magras como lo es el pollo sin la piel, carne de vaca, legumbres, pescado, lácteos y huevos. Y en cuanto a las proteínas, indicaban que el exceso no es recomendable porque recarga el hígado y los riñones y aumenta la acidez. Es por ello que se aumenta la posibilidad de tener lesiones debido a la carga energética y a la demanda energética que tienen ellos en su deporte como tal. Pero esto fue como lo que pude encontrar, profe, porque la mayoría de documentos no indicaban como la dieta como tal que se debía seguir. O sea, casi que en todo lo que leí tenía esta misma información. Entonces, pues hasta ahí llegaría mi presentación, profe.
Erika. Sí, señor. Ok. Dentro de lo que tú me estás mencionando, ¿hay algunas características específicas dentro de esos rasgos alimenticios según las categorías o edades propias de la práctica? Sí, señor. Pues es que a eso voy. Porque en todos los lugares donde leí o en los artículos dice que sí, que es necesario por edad o por categoría, pero no indicaban más, aparte de este parrafito que yo tengo acá, no indicaba nada más como al grano o al punto de qué es lo que se debe consumir en cada categoría. O sea, en la mayoría salía era este pedacito y ya. Ok, vale. ¿Qué más tienes para aportarnos? No, mi profe sería eso. Y pues como lo indicó la compañera Natalia también, creería que todos debemos practicar estos deportes que nos ayudan desde una edad muy temprana a todo lo que es en disminución de porcentaje graso, a coordinación, a ser ágiles con todos los músculos de nuestro cuerpo. Entonces sí creería que es bueno practicarla, pero también creería que debe ser un poco más apoyado para que pues todos de una forma u otra tengamos acceso a poderlas practicar desde edades tempranas, ¿no? Pero sería eso, profe, no, Bueno, nada muy más. bien. Con relación a lo que acabas de decir, que sale un poco del tema nutricional específico, que ya lo dejas también un poco claro frente a tu apreciación y lo que pudiste investigar y encontrar. Quisiera mencionarlo brevemente, porque no es abrirlo a forma de debate, pero sí me gustaría poner un par de intervenciones de los compañeros frente a lo que tú mencionas. Obviamente la práctica del mismo deporte. Vos lo mencionas, Natalia también menciona sobre el mismo tema relacionado con el boxeo y la necesidad o el gusto, la importancia de pronto de su misma práctica. Tenemos en cuenta, obviamente, que hay cierto, bueno, aparte del gasto calórico, el gasto energético, hay cierto fortalecimiento, afianzamiento de todo el compendio muscular para el desarrollo del boxeo, ¿cierto? Y por otra parte, obviamente todo a nivel articular también se ve, y osteoarticular también se ve bastante comprometido en el desarrollo y en la plasticidad para la gimnasia, ¿no? No sé si ustedes han notado algunos rasgos específicos tanto en un deporte como en el otro, pero más que todo se exhiben o se exponen mucho más en la gimnasia en cuanto a la talla de los deportistas, por lo general, algo que también pasa en otros deportes, que no quiero ahondar mucho porque también por aquí lo tenemos, que es en el caso de, ¿lo cambiaron? Sí, lo cambiaron, en el caso del patinaje. Entonces, pues son algunos condimentos, algunas particularidades que pueden generar, obviamente, que uno evidencie que si una persona comienza muy temprana edad con el tema de la halterofilia, puede generar talla baja, ¿sí? No como enfermedad, sino dentro de su desarrollo humano, como tal físico, esas características, esos rasgos todo el proceso del fortalecimiento muscular en el caso del boxeo y esa plasticidad obviamente en el caso de la gimnasia. Entonces, son algunos elementos que uno trata de no generar algún tipo de sesgo obviamente porque pues, uno tiene que tratar de motivar la parte de la actividad física, la parte deportiva, pero sí genera obviamente en el argot popular y cultural bastante recelo. ¿Qué tienen ustedes para poder mencionar frente a este tema? Hablo en general para el grupo como tal. ¿Alguno que tenga alguna opinión que le merezca? Será buenísimo que la compartiera. Karen, por supuesto. Profe, pues compartiendo o, bueno, no, opinando respecto a la talla de, digamos, de los deportistas en la gimnasia, ha variado mucho ya que no se estipula que ellos tengan que tener un peso o unas características adecuadas, ya que lo que pasó, digamos que con esta chica Alexa Moreno en los Juegos Olímpicos de Río, creo que fue el del 2016, que ella estaba un poco subida de peso, digamos que a comparación de las otras deportistas era muy evidente, pero pues en la clasificación le fue espectacular, pero por las redes sociales empezó como ese boom de críticas por el peso que estaba llevando y ella decía, si mi entrenador pues no me está diciendo nada sobre mi peso, ¿por qué me critican en redes sociales? Digamos que se estipula o se lleva a cabo que eh, las deportistas tienen que ser como tal de cierto modo y ya se ha venido como quitando ese rezago frente al cuerpo.
digamos así como el peso específico o la talla específica, o si tiene que ser bajita o alta, pues ya no se está tomando en cuenta mucho eso. Digamos que sobre todo para la gimnasia de piso. Y ya. Muchas gracias, Karen. Y más aún de ello, de pronto que se pida o se exija, es que dentro de la misma práctica y el mismo desarrollo del deporte, desde edades tempranas, como lo mencionaba Erika y Natalia, es que de pronto frena, vuelvo les digo, esto es una situación dentro del árbol popular, ¿no? Dentro de lo que se conoce comúnmente, que se escucha, que se observa, que se puede analizar científicamente como válido o no, el hecho de que desde temprana edad estar en la práctica del patinaje o estar en la práctica más específicamente de la gimnasia puede generar este tipo de tensión en el adecuado desarrollo o crecimiento, fortalecimiento de su crecimiento. Entonces, a eso es también lo que voy. Claro está, que esas características que tú mencionas, Karen, también son válidas y también sucede. De hecho, creo que no fue el único deporte en el que sucedió, por lo menos aquí en los Olímpicos, en los últimos Olímpicos, también se presentaron algunas características con esa misma situación en particular. Entonces, no sé, ¿quién más quiera opinar? Karen, muchas gracias. ¿Alguien más sobre el tema que acabamos de poner en la mesa? O si desean hacer algún tipo de análisis frente a la presentación que acaba de finalizar Erika sobre la gimnasia. ¿Cómo, profe? Discúlpame, es que se me cayó el internet y me desconecté justo en ese momentico. Acabé de Tranquila, conectarme otra vez. no te preocupes. No, estoy preguntando a los compañeros si alguien tiene algo para poder mencionar frente a tu presentación. Ah, ok. O si tú deseas complementar con algo más, algún análisis. No, mi profe. Bueno, muy bien, entonces avancemos. Erika, muchísimas gracias también. Vamos con los demás compañeros. ¿Con quién seguimos? Rosa María, ¿ya tienes lista? Ah, ok, Gerson. Gerson, adelante. Pregunta para Rosa María, ¿ya tienes listo el micrófono y cámara sin problema? Cámara sí la vi sin problema. Sí, profe, yo. Ok, perfecto. Bueno, Gerson, entonces adelante. Ya comparto pantalla, profe, gracias. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, perdón. Es Sí, correcto. ya se ve. Gracias. Bueno, entonces, buenas tardes. Digamos que el tema que me correspondió a mí, pues, tratar en el día de hoy es el ciclismo de ruta, ¿sí? Entonces, iniciamos. Bueno, el biotipo, esto es como una explicación sencilla, digámoslo así, sobre qué es el biotipo. Es la carrocería, la estructura del cuerpo del corredor, es decir, pues si es gordo, musculoso, delgado. Lo ideal es que sea musculoso con tendencia a la esbeltez, ya teniendo en cuenta pues el tema del ciclismo de ruta. Es el cuerpo con que se nace, hecho para esa actividad y pues nos dicen que es inmodificable, pero sí mejorable de acuerdo con las exigencias específicas de cada disciplina. Esa armazón natural está compuesta por el sistema motor activo, los músculos, pues que serían los músculos, el sistema motor pasivo, que serían los huesos, articulaciones y pues las palancas, que en este caso serían las piernas, y el lastre, que sería pues el cerebro, corazón, pulmones y grasa, que pues nos menciona acá que para el caso específico del deporte, el ciclismo de ruta no serviría. Entonces, de la integración y el equilibrio de esos elementos depende el éxito del deportista. Es ahí donde pues, los entrenadores encargados de la preparación física deben pues, intervenir. Bueno, acá nos hacen como una diferenciación entre pues, un pistero, un corredor de pista y pues un corredor de ruta, un deportista de ruta. Entonces nos menciona que para el pistero, pues el porcentaje ideal de grasa no debe superar el 5% de su peso corporal, mientras que pues para un rutero de fondo debe oscilar entre el 10 y el 12%. El somatotipo de los ciclistas profesionales en cuanto a los clasicómanos y sprinters son más mesomórficos, mientras que los escaladores y ganadores de grandes vueltas tienden más a ser ectomórficos. Acá nos hacen una comparación entre pues,
lo que mencioné anteriormente, el biotipo de 2 ciclistas en diferentes especialidades, aunque dentro de la misma clasificación, estamos hablando pues de Grant Van-Avermaet, que es un deportista de sprinter, digámoslo así. Nos habla de que él es mesomórfico, y nos hablan pues también de Robert Gesink, que pues ya sería un ciclista de alta montaña, como decimos. Entonces acá nos menciona que los clasicómanos sprinters manejan un somatotipo pues mesomórfico. Los clasicómanos estamos hablando pues de las carreras de un día, ¿no? Y escaladores pues de grandes vueltas, el somatotipo es más ectomórfico. Acá nos hacen también una comparación entre Miguel Indurain y Lance Armstrong, como para colocar más representativo la explicación. Nos dice que Miguel, y pues para hacer una comparación entre los deportistas, más que todo para hacer una comparación entre los deportistas de hace, no sé, 20 años en la actualidad, ¿sí? Entonces, hace alrededor de ese tiempo, hace 20 años, el índice de masa corporal de un ciclista normal era de 22,6 kilogramos. Cuando corría, pues tenía más masa muscular desarrollada en las piernas y extremidades superiores. Algo similar pasaba pues con Lance Armstrong, ¿no? Que pues tenía un índice de masa muy similar, aunque él era más alto y pues su peso oscilaba entre los 77 y 79 kilogramos. La composición corporal de Miguel Indurain y Lance Armstrong, su masa muscular estaba más desarrollada, lo que mencionaba anteriormente, que en los ciclistas profesionales de actualidad. Su contenido de masa muscular era pues mayor en ese entonces. Como vemos, la composición corporal en el ciclismo de ruta profesional pues ha cambiado desde hace unas décadas a la actualidad. Ahorita no sé, se me vino a la mente lo que estamos hablando de la gimnasia, que pues también el deporte y los cuerpos se modifican con el tiempo, ¿sí? Evolucionan a la par del deporte como tal, los cuerpos evolucionan a la par del deporte como tal. Mientras antes los ciclistas profesionales eran más corpulentos y pues sobre todo musculados, las líneas actuales se acercan más a un biotipo, pues acá nos hacen como una división entre el ectomórfico y el mesomórfico, un ectomesomórfico. Desde Jan Ullrich, el propio Armstrong, Indurain, bueno, nos mencionan una serie de ciclistas hasta pasar por Quintana y Froome, Contador, Wings, Nibali, o el propio Egan Bernal, que es pues el referente actual. Evidentemente, pues nos mencionan acá lo del tema del dopaje, que pues y su historia ha tenido que ver también con dichas características. Acá nos hacen la comparación actual, si alcanzamos a ver pues el índice de masa corporal es menor en la actualidad a hace 20 años atrás, cuando nos comparaban en la gráfica anterior con Miguel Indurain. Vemos que Alberto Contador, con una estatura de 1,76 centímetros y un peso corporal de 61 kilogramos, el índice de masa corporal es de 19,69. Y tiene pues una baja masa muscular en gemelos y brazos. Su contextura es delgada, un ectomorfo. Y pues contra Chris Froome, que la estatura él es un poco más alto, el peso es de 67 kilogramos, con índice de masa corporal de 19,3. Pues nos hacen referencia a los 60 kilogramos de masa magra, 20 kilogramos en piernas, cuádriceps, isquiotibiales sobre todo. El tren inferior es súper largo, ¿sí? En la actualidad, por lo tanto, se encuentran ciclistas más delgados, más finos, ¿sí? Haciendo referencia con este adjetivo a la masa muscular y no exclusivamente a la masa grasa. Esta siempre ha sido minuciosamente cuidada y pues limada. No hace falta más que ver pues a los ídolos del momento, como son Egan Bernal, Nairo Quintana, Esteban Chávez, y pues sus morfologías. Asimismo, ciclistas como Wiggins, Froome, Geraint Thomas, entre otros, a pesar de su elevada estatura, por encima pues de los 1,80 en ocasiones, poseen un peso realmente bajo de 70 kilogramos y una masa muscular que nada tiene que ver con los antecesores ciclistas, lo que hablábamos anteriormente. En definitiva, poseen unos índices de masa corporal inferiores a los 19,5, que pues es un IMC bastante bajo.
en la gráfica nos muestra pues la eficiencia de carrera, que pues es un factor determinante en el rendimiento. El coste de VO2 para mantener una intensidad concreta marca la eficiencia económica de carrera, expresado en vatios. Ese factor depende directamente de la composición corporal, masa muscular y peso. Acá voy a hablar de los vatios, que pues simplemente son una unidad de medida de potencia, o lo que es lo mismo, trabajo por unidad de tiempo. En el caso del ciclismo, equivale a multiplicar la fuerza de torsión sobre los pedales a la par, pues por la cadencia. Si ese dato lo dividimos por el peso del ciclista, tenemos la potencia relativa o vatios por kilos. Finalmente sería la potencia que ejerce el ciclista para pues mover el pedal, para mover la bicicleta. La eficiencia de economía de carrera es un parámetro clave en el rendimiento del ciclismo de ruta como disciplina de resistencia que es. La composición corporal influye directamente en dicha eficiencia ventilatoria. En la era de Miguel Indurain y Aston, la morfología del ciclista era diferente a la actual, sobre todo a nivel muscular. Estos tenían más desarrollada dicha materia y por lo tanto mayores índices de masa corporal. Pues los ciclistas actuales poseen menos masa muscular en la actualidad. Este puede ser un factor pues, que determina también el rendimiento actual. Las futuras tendencias en composición corporal en el ciclismo de ruta profesional deben ir en consonancia a mejorar dicha eficiencia en la carrera. Acá algo ya pues de lo que nos abonda el tema del tema nutricional. El objetivo principal es incluir alimentos ricos en carbohidratos, ya que son la principal fuente de energía y los más utilizados por nuestros músculos cuando hacemos ejercicio, sobre todo cuando pues nos ejercitamos en intensidades medias y altas, que sería en el caso del ciclismo de ruta. Deben ir acompañadas de alimentos ricos en proteínas, pero de menor cantidad en comparación a los carbohidratos, ya que son alimentos con menor cantidad de energía y su principal función es reponer y recuperar el músculo. Por último, debemos incluir alimentos ricos en grasas, son los que contienen más energía, pero a diferencia de los carbohidratos, las grasas aportan energía lentamente y nuestro metabolismo las usa como fuente de energía en intensidades bajas. Y acá nos hace, pues, si realizas como unas recomendaciones, si realizas entrenamientos de alta intensidad, deberás comer más carbohidratos que grasas. Y si realizas entrenamientos de intensidades bajas, deberás consumir más alimentos ricos en grasas que carbohidratos, por lo que mencionaba anteriormente. Acá nos muestran como una dieta alimentaria que encontré y que sería la indicada para un ciclista, que nos indica que serían copos de avena con yogur, plátano acompañado con crema de cacahuate, arroz con verdura, pasta con atún, aceite de oliva y orégano, y una ensalada de quinoa. Algunos ejemplos de comidas sólidas que utilizan los ciclistas son las frutas secas, las barritas energéticas, y nos hablan de bollos caseros o rice cakes. El tema de las bebidas pues, isotónicas son pues, ideales para entrenamientos de larga duración, rica en carbohidratos, sales minerales para mezclar con el agua del bidón. Voy a mencionar algo sobre los geles que los deportistas toman en estas carreras pues, de 3 semanas de alta intensidad. Los famosos geles que toman sobre todo los ciclistas profesionales durante las competiciones o entrenamientos de altas intensidades, pues el objetivo principal de los geles es proporcionar de mucha energía y pues que sea lo más rápido posible. Eso se debe a que los geles tienen una alta concentración de azúcares simples y provocan un pico de energía en sus músculos, casi de inmediato. Normalmente el cuerpo tarda entre 1 y 5 minutos en asimilarlo y que empiece a hacer efecto en tu cuerpo. El efecto de los geles es muy potente y poco duradero, calculando que su efecto dura entre 30 y 35 minutos. Es recomendable para su asimilación beber un poco de agua después de haber tomado el gel. Ya está mi bibliografía y muchas gracias. Perfecto, Gerson, muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a lo que son las ayudas ergogénicas, también vamos a tener un apartado, una temática que vamos a abordar en nuestro siguiente ciclo académico. Vamos a estar trabajando sobre lo que son las ayudas ergogénicas, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, pero también es una información muy valiosa asociada a lo que son los geles, ¿no? Sobre todo en esa parte específica. Bueno, pregunta para Gerson, dentro de lo que estabas presentando, estabas hablando sobre ciclismo de ruta y ciclismo, ¿cuál fue el otro? Perdón, no recuerdo.
ciclismo de ruta ahí? No, profe, pues mencioné solo lo que es el ciclismo, diferencia dentro de la misma categoría, digamos, dentro de la misma categoría de ruta, lo que son los sprinters y los, digamos, Perdón, sí. de alta montaña. Perdón, sí, ¿Sí? correcto, correcto, correcto. Las dos categorías en las cuales, en el mismo ciclismo de ruta, las dos categorías en las cuales se desempeñan, obviamente, ¿cierto? Que tenemos buenos velocistas, pero más que velocistas tenemos montañistas, ¿cierto? Entonces, en ese caso particular, pregunta sobre las mismas características propias de esa alimentación que tú estás mencionando, podrían aplicarse en otro tipo de desempeños deportivos propios del ciclismo, como el ciclismo de montaña, por ejemplo, bueno, no tanto downhill, pero sí pronto ciclismo de montaña, puede pasar, puede darse sobre esos mismos componentes. Pues, Y si de pronto se puede sumar a ese comentario que estoy haciendo en este momento a Gerson, Rosa María, ya que Rosa María tiene el tema de BMX, pues genial que lo haga de una vez si puede. Gerson. pues, profe, yo creería que sí, porque digamos que posiblemente, y de hecho hay casos, ¿no? Egan Bernal viene del ciclismo, del mountain bike, del ciclismo de alta montaña, ¿no? Perdóneme, del ciclismo de montañismo, sí. Asumo que la dieta alimentaria debe ser muy similar, aunque posiblemente sí que se tenga que tener algún tipo de adecuación posterior en sus dietas, pues para las carreras que son prolongadas, las de 3 semanas, ¿sí? En el ciclomontañismo, pues no sé tal vez es como un deporte más de explosión, ¿no? De la hora, ¿no? De pronto puede variar también un poquito el tema de lo que se requiera consumir antes de dicha competencia, digámoslo así, ¿sí? Bien, igual también las oscilaciones en la forma mecánica en la cual el deportista se desempeña, sumado a otro tipo de rasgos que están más marcados en el tema del ciclismo de montaña, como lo es el caso de la humedad. Estos son algunos desempeños también que se tienen que tener en cuenta y eso también se suma dentro del componente energético y del gasto como tal. Bien, Gerson. Rosa María, ¿tienes algo para complementar con lo que te acabo de mencionar? Si de pronto en el BMX que tú has indagado, si te puede llegar a tener algunos rasgos similares a los que presentó Gerson o no. Sí, profe, prácticamente pues lo que yo encontré en información, la mayoría de ciclistas, sea el rango que sea, tienen como las mismas metodologías o formas de alimentarse. Bueno, ¿deseas hacer tu presentación de una vez? Sí, profe. Perfecto, muy bien, gracias. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, señora, tocaría ampliarla, pero sí. Bueno, entonces el biotipo de un deportista de BMX, pues es un mesomorfo o ectomorfo. El ciclista ideal debe tener los hombros no muy anchos, ya que pues ellos tienen que cortar el viento. El tórax de ellos debe ser normal, nada de barriga. Lo que más deben de tener pues es músculo en su tren inferior. Poco volumen en los brazos, antebrazos, muñecas, rodillas y piernas. Pues la dieta que yo encontré, como lo decía anteriormente, no había mucha información de BMX, pero sí había mucha información del deporte como tal en ciclismo. Entonces encontré que para BMX, como lo mostraba Mariana Pajón, decía que la comida el porcentaje que ellos más utilizaban era carbohidratos, ensaladas y proteínas, ya que le ayudaban a que tuvieran una recuperación pronta. Pues ellos para alimentarse antes de las sesiones de entrenamiento tomaban yogur, arroz con
con verdura, pasta con atún, para que el cuerpo le generara un poco más de energía, ya que el gasto de energía que iban a hacer era muchísimo mayor. Bueno, alguna de las comidas sólidas que utilizaban era frutas secas, barritas energéticas. Igual ellos también se hidrataban todo el tiempo, ya sea con Gatorades o con otro tipo de líquidos, agua. Ellos tienen una proteína, no encontré bien el nombre, pero es en líquido. Entonces eso hace, pues lo que yo busqué era que hacía que el cuerpo, sí, como los músculos tuvieran una recuperación más rápida. Pues ellos en la rutina utilizan 1 hora diaria de gimnasio, pasan por 4 máquinas, ya sean miembros inferiores y otras 4 para miembros superiores. Pues ellos también buscan la tonalidad del músculo. Bueno, los cuidados que ellos tienen que tener todo el tiempo, estén en competencia o no estén en competencia, encontré que tenían que tener un porcentaje de grasa del 7%, 53% de grasa muscular, de masa muscular, perdón, y un peso de 56 a 75 kilogramos. Eso es lo que yo encontré, profe. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué sientes que quedó como pendiente en la presentación o en la búsqueda? ¿De pronto que no lograste encontrar o que te hubiera gustado? Pues me hubiera gustado encontrar un poco más de información sobre, digamos, algún deportista en especial, que fuera más específico con sus dietas y sus formas de entrenar. O ellos, porque digamos, comían pasta, con qué sentido, tal cosa así. Porque, digamos, como lo decía, para ciclismo había mucha información, pero como el deporte que yo escogí como tal, no había mucha información. Me basé fue en algunos datos que Mariana Pajón tenía y, y eso fue lo que más encontré ahí de Mariana Pajón. Ok, igual la explosividad también que manejan en el BMX es totalmente diferente a la que se maneja en ciclismo de ruta, ¿no? Donde Ujú. hay que tenerlo en cuenta. Las mismas condiciones como tal del elemento de la bicicleta en cuanto a peso, el terreno. O sea, son algunos factores también que inciden de alguna forma u otra en ese gasto energético y por ende cómo es que se equilibra eso dentro del planetario, ¿cierto? Sí, y eso también yo quería saber. O sea, digamos, lo que tú dices es muy cierto. Lo de la bicicleta son muy diferentes. O sea, el peso de cada bicicleta, o sea, digamos, para ruta o para montaña, es muy diferente a la que se utiliza en BMX. Entonces, para eso usted tiene que tener un gasto de energía muchísimo mayor. Muy bien, Rosa María. ¿Alguien más que de pronto desee aportar a este tema? Vamos con la siguiente Pues, persona. profe, pues lo que yo sé sobre Oscar. ciclismo, prácticamente casi todas las modalidades del ciclismo pues manejan una alimentación muy parecida y sobre todo en competencia, ¿sí? Con las barras energéticas y los geles y todo eso, ¿sí? Ya en cuanto a fuera de competencia, sí son como un poquito más específicos, dependiendo de la modalidad y de lo que se especifique el deportista, ¿sí? Porque pues no es lo mismo comparar un deportista de un escalador a un sprinter, pues ya que las cualidades son muy diferentes y pues también en lo que se tiene que desempeñar, como en el terreno en el que se tiene que desempeñar, pues es muy diferente, entonces pues necesita diferentes cosas y alimentarse de una manera más específica. Pues también esto genera que pues como los trabajos que hace en entrenamiento son muy específicos, pues asimismo tiene que, pues, su alimentación cambia. Digamos, los deportistas de montaña,
o los escaladores, pues tienen que ingerir hartos carbohidratos, por lo que pues tienen que generar más energía de lo normal. Y los sprinters o los velocistas pues tienen que consumir un poquito más de proteína. Correcto, muy bien. Y es así porque es es el alimento como tal para el músculo, que en últimas es el que genera esa potencia idónea para poder desempeñar sus funciones como tal, ¿no, Oscar? Es así. Sí, sí, sí. Oscar, muchas gracias. Bien, vamos con los siguientes compañeros. ¿Con quién vamos? ¿Vamos con fútbol sala? ¿Vamos con ciclismo, con halterofilia o con natación? ¿Con cuál vamos? Diana. Perfecto, Diana. Muy bien. Adelante. Les voy compartiendo mientras que hay aquí activa la pantalla Diana. Ella va con fútbol sala. ¿Listo? Esas son las características que ella va a presentar en este momento en su exposición. Así que adelante, Diana. Sí se está viendo la pantalla, está compartida. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes tardes. a todos. Buenas tardes. ¿Sí se ve la presentación? Sí, señora, es correcto, ahí se ve. Ok. Qué pena, ¿hay cambio de diapositiva o no? Sí, ahí cambia. Listo, ok. Pues yo escogí fútbol de salón, pues por última alternativa. Bueno, pues acá explicó algo de la competencia. Pues obviamente dos tiempos de 20 minutos. Dependiendo del entorno del partido como tal, es el ritmo o la intensidad de cada deportista dentro del juego, ¿sí? Acá quise pues compartir algo de fútbol sala que es muy diferente. El fútbol sala se juega mucho más rápido y a veces se termina jugando mucho más tiempo. Acá nos dice que a veces se juega entre 1 hora a hora y 20 minutos más o menos, lo cual supuestamente son 20 minutos cada tiempo con un entretiempo de 10 minutos de descanso. Bueno, el tiempo total de juego, pues mínimo se juegan 83 minutos, máximo 94, y pues entre un promedio de 87 minutos. El tiempo total de juegos sin entretiempo, pues 73 minutos, 84 y 73 el promedio. Minutos de pausa más el entretiempo es 33 minutos, mínimo 44, máximo 37 promedio. Bueno, el porcentaje del tiempo total del juego, en el primero que hablaba, el 100%, sin entretiempo el 89% y minutos de pausa más el entretiempo el 48% del partido. Minutos netos de juego, pues acá me dice que 40 minutos, pues sin contar el tiempo en pausa. Los esfuerzos que se ubica la persona pues para una velocidad de 0 minutos, una intensidad pues acá no nos da la intensidad ya que está pues la persona pues quieta. Cuando la persona camina en 1,2 metros por segundo, esa es la velocidad como tal. El trote lento de 2,36 metros por segundo y ahí sí nos bota una intensidad de 45 a 55%. Una carrera pues rápida de 4,4 metros por segundo, 85 al 100%. Y un sprint de 7,5 metros por segundo, que es el maximal, ¿sí? Y el contacto con el balón, que es variada. La intensidad también varía, obviamente. Bueno, acá pues hablo un poco sobre el sistema energético que es aeróbico y anaeróbico durante el juego. Este cambia el sentido de los desplazamientos del salonista dentro de la cancha.
donde debe acelerar y desacelerar constantemente y haciendo hacia adelante, hacia atrás del costado, etcétera. Esto pues habla sobre pues lo que yo hablaba al comienzo, sobre los cambios de ritmo que tiene el deportista y pues dependiendo la posición en que se ubica, ¿sí? Pues en el fútbol sala, pues como ya incrementa al arquero como un jugador más, pues ya se involucran todos como tal. Ya, bueno, también hablamos de una gran demanda neuromuscular que es muy pronunciada en los deportistas, ya que es carácter cíclico y pues enseguida vamos a ver también un cuadro pues sobre 10 minutos de juego durante un partido que es de Venezuela versus Paraguay. Mira, ese es el recorrido prácticamente que hace un solo deportista durante todo el trayecto de la cancha. Se hablaba mucho la diferencia de un deportista de fútbol sala, de fútbol de salón y un deportista de fútbol, que es muy diferente el trabajo en campo. Bueno, esa es la frecuencia cardíaca promedia. De 165 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca máxima de 184 latidos por minuto y la frecuencia cardíaca mínima de 128 latidos por minuto. El somatotipo, pues como vemos acá yo descargo unas imágenes, dice que el somatotipo de profesional, la división plata y medio amateur. Si vemos, pues predomina mucho el mesotipo y en O mesomorfo. ¿Señor? O mesomorfo. Sí, mesotipo, mesomorfo. Es que, ay, perdón, me salían así en la página como tal. Pues predomina, ya que en este trabaja 3.11 predomina entre los tres y este es 2.78 que predomina entre los tres. Entonces vemos que el mesomorfo predomina en ambos en el mismo deporte. Acá es igual, el mesomorfo 5,1, 5,2, 5,8, 3,11 y 2,79 en cada una, ¿sí? Lo mismo en división plata, en amateur. En los porteros, pues prácticamente lo mismo. En profesional, en mesomorfo 330 y acá pues predomina el ectomorfo, pero es a raíz de lo que es amateur, ¿sí? Entonces tiende ya a pasar un poco más cortitos. Entonces, pues eso es lo que como que cambia en todos los cuadros, todas las figuras. El jugador de fútbol sala posee unas características morfofuncionales muy alejadas de las de un jugador de baloncesto o balonmano e incluso de las de un jugador de fútbol. Eso fue lo que yo acabé de explicar de los deportistas y la diferencia de deporte como tal. Los hidratos de carbono son el principal combustible que deben de consumir, pues habla mucho sobre las patatas, la pasta, el pan, el arroz, integrales, obviamente. Esto para evitar la fatiga, prevenir lesiones y mejorar el rendimiento. Pues acá yo encontré la proporción de nutrientes recomendadas para una dieta para el fútbol sala. Es 40% hidratos, 30% proteínas y 30% grasas. Y la parte de la hidratación o bebida, bueno, pues encontré pues que es el ambiente que desarrollan los entrenamientos y las competencias. Esto para mayor temperatura y humedad ambiental, pues para evitar las pérdidas de agua y electrolitos. Estas bebidas pues casi siempre son bebidas con hidratos para reponer electrolitos y retener la hidratación de forma más eficaz. Y pues está la webgrafía y esto fue lo que yo pues realicé. No sé si alguna pregunta o algo. Compañeros.
Bueno, estoy aquí revisando en la asistencia, no veo aquí por Profe, yo ningún tengo una lado. pregunta. Sí, señor, adelante. Pues es que yo he visto que pues que en el fútbol de salón, o sea, pues sí, debe haber, como dijo ella, pues un somatotipo pues específico pues para el deporte. Pero pues por lo general yo he visto gente o muy delgada o hasta gente con obesidad y pues igual son personas de alto rendimiento. La Pues pregunta sí, sería, ¿o cómo sería? sí, no, Pues sí, o sea, la pregunta sería es que es, pues eso claramente debe influir, pero pues cuando el entrenador, por así decirlo, va a escoger un deportista, entonces no se fija en eso. pues yo no creería como tal, o sea, yo creería que el nivel deportivo lo puede tener, pues no interesa mucho tanto como la parte, si es delgado, si es gordo, si, sí, sino que también afecta mucho en el sentido deportivo, pues yo creería que un choque no lo va a asumir igual, o pues no sé cómo se le trabaje al deportista que tenga como esa contextura delgada, y pues un choque no lo va a asimilar igual como una persona que, pues como el que yo hablaba, ¿sí? De todos modos, no, eso no, creo, si no estoy mal, creo que eso no tiene nada que ver si se le selecciona o no se selecciona al deportista, porque pues yo no sé, yo pues personalmente yo hablo más como de la parte deportiva y no con la parte como tal de la fisiología o como tal de la persona, no sé. ¿Alguien tiene algún otro tipo de opinión diferente a la de Diana? Natalia. Profesor, depende de la competencia y demás, porque por ejemplo, cuando hubo hace 2 años, en 2018, que la Selección Colombia de Fútbol Sala se fue bueno, a competir a Perú y a Brasil, digamos que a nivel de entrenador, como ya conocen el historial del deportista, también miran esas características, cómo se va a desenvolver en el ámbito en el que va a jugar, ¿sí? Entonces, a nivel de rendimiento, a nivel de altura, a nivel de composición, pues digamos, a nivel morfológico, sí se toman en cuenta estas características por lo mismo, porque el objetivo es ir a ganar, ¿sí? No quiere decir que estas personas a nivel técnico y táctico no cumplan con las funciones, pero de pronto se toma más en cuenta esas características propias del deporte que cumplan pues a manera internacional, porque si usted se va a llevar ese tipo de características, si usted se va a enfrentar con otros más chiquitos, más rápidos, con diferentes características, pues la idea es llevar un balance entre contra quién va a competir y usted quién va a llevar a competir. Entonces, digamos que si eso varía según la competencia, si ya es a nivel digamos, nacional o ya pues es una competencia internacional, porque a nivel de selección Colombia sí se tiene mucho en cuenta esos factores. Profe, Sí, quería comentar algo. dale, Diana. No, o sea, también el tema de que, pues sí, el deportista ya lleva mucho tiempo y pues ya el nivel deportivo lo conocen. Hay personas, pues no sé, que la contextura física, por más que coman y coman y coman y se le trabaje una forma nutricional muy buena, hay personas que no engordan o no suben la masa muscular, ¿sí? Pero son excelentes deportistas. Entonces, pues eso también como que, o sea, pues para mí no me quedaría bien pues dejar a un jugador a un lado teniendo esa contextura, sabiendo que de pronto se puede utilizar mucho mejor, no sé. Sí, esos son factores hoy determinantes. Sin embargo, en lo que corresponde a alto rendimiento, a veces sí tiene atenderse muy en cuenta. Julián. Hola, profe. Qué pena, no sé si nos escucha de pronto bien, porque voy en víspera. Pues, profe, referente a lo que están hablando los compañeros en cuanto al tomatotipo y el talento que tenga la persona, pues para mí debe prevalecer el talento, ¿no? A pesar del tomatotipo. Digamos que hay un tomatotipo que sea, digamos, para este deporte ideal,
¿me entiende? Digamos que tenga ciertas características, que va a ser así, así, así. Pero hay deportistas que simplemente no cumplen con esos requisitos, pero tienen el talento necesario para estar en el equipo o para desarrollar la competencia y así de ese modo pues tener buenos resultados, llegar a tener un oro, llegar a ganar un partido, alguna cosa así, a pesar del somatotipo. Entonces, pienso que obviamente la parte nutricional es esencial, digamos que todos quisiéramos tener en nuestro equipo o en nuestro eh, grupo de trabajo el tomatotipo de acuerdo a la disciplina, pero pues lastimosamente no está, o lastimosamente no siempre va a ser así, sino que es el talento en sí lo que nos va a favorecer. Digamos, en el caso mío, digamos, de la halterofilia, del deporte que yo escogí, digamos, hay muchos, o el somatotipo como tal, es que la persona sea mesomorfo o sea endomorfo lo más grande posible, consumen mucha proteína y demás para mantener eso, pero digamos no rinden igual que una persona que es ectomorfa y que de pronto tiene sus índices musculares y que tapa normal o consumen incluso más proteína y desarrollan más músculo en cuanto a perder más fuerza en músculo y pueden generar una buena adaptación o un buen resultado en la competencia. Entonces, eso era como lo que quería como agregar ahí. Y me parece a mí que hay que tener más en cuenta el talento que el somatotipo, a pesar de que el somatotipo pues sea esencial y sea específico para la disciplina. Muchísimas Creo que no se gracias. lo quita. Sí, no, muchísimas gracias. Es así, también es un aporte que es bastante interesante y también no hay que dejarlo de lado frente a esto mismo que estamos comentando, socializando en ese momento. Quisiera escuchar a José Luis, que lo he escuchado, lo he notado callado ahí. José Luis, adelante tu punto de vista. José David o José Luis. Ay, creo que yo. José David, profe. José David, qué pena, José. Profe, pues yo estoy de acuerdo con el compañero Julián. Me parece que el futsal es como uno de los deportes en los que casi uno no se fija en el mazo, en el tipo de cuerpo del deportista, digamos, es donde prevalece primero la técnica y la táctica, que si es ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Pero digamos como lo es en la gimnasia, lo decía la compañera Karen Analítica más tarde, que una deportista con peso gordo, entonces es como las categorías o los deportes que permiten categorías, digamos en el deporte de halterofilia, el compañero Julián, hay peso, entonces se debe respetar ese peso. En el de boxeo también, categorías peso, entonces se deben de respetar. En donde no hay, casi siempre va a prevalecer los flaquitos o los ectomorfos, y cuando sale o se sale del estereotipo como en el gimnasio van a ser un poco criticados porque, porque les va bien y pues son criticados porque donde fueran más flaquitos, donde tuvieran una nutrición mejor, pueden ser aún mejores. Por eso es que se les critica. No de pronto de mala gana, sino como de decirle, hey, baje de peso para que sea la número uno o baje de peso para que pueda rendir más sobre los otros deportistas. Entonces me parece que el futsal sí es como uno de los deportes que nos permite eso, no importa si estamos gordos o delgados, sino donde prevalece la técnica y la táctica. Muchas gracias, José David. Igual se han dado casos en los cuales dentro del mismo deporte, dentro del mismo rango deportivo, se han hecho modificaciones propias a raíz del biotipo. Más que pronto el tema nutricional, por el mismo tema del biotipo, le han hecho alguna sugerencia de modificación en cuanto a la práctica o disciplina deportiva. O obviamente algunos ajustes, ya que por su somatotipo, por sus rasgos propios y sus necesidades energéticas, se aborda más otro tipo de posibilidades de desempeño deportivo. Uno de esos ejemplos, si mal no recuerdo, fue el caso de Catherine Ibarwen, ¿sí? Creo que ella estaba en salto alto antes de pasar a salto triple. Entonces, esos son otro tipo de rasgos también que se deben tener en cuenta cuando se está como analizando estos aspectos relacionados con lo que es la ingesta y los rasgos de somatotipo. ¿Alguien tiene algo más para aportar?
Oscar, Natalia. No, señor, profe. Nada más. Perfecto, muy bien. Entonces, estaba observando acá y no veo al señor. Finalmente no ingresó Manuel Hernando Fuentes, quien es el que tenía aquí el espacio para él, y junto con Julián, que Julián ya obviamente nos argumentó que no alcanza en este momento. Sin embargo, Julián, agradezco que por favor también pueda subir la presentación tan pronto que yo coloque el espacio para que la puedas ubicar. Bien, lo voy a colocar sobre la semana 8 y semana 9. Listo, para que lo tengan ustedes presentes. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, voy a 2:30. Ok, vamos a mencionarles, les estaba compartiendo en este momento una característica para el día de hoy, para que podamos irla determinando. Solo que el trabajo que vamos a realizar va a ser, en este caso particular, un trabajo por parejas, ¿sí? Un trabajo en parejas que no es tan fácil porque ustedes casi nunca tienen el espacio para poderse reunir y demás, pero sí pueden hacerlo por este medio, por ese espacio, que por lo menos ustedes puedan dejar claro o definir una distribución de temas de espacio. ¿Listo? Entonces, ustedes lo que les sugiero es ubicar a una persona con la que sientan que podrían llegar a trabajar, o por lo menos entablar ese diálogo, que una vez hagan una investigación base o previa, digan, listo, sobre esta temática que encontramos, dividámosla, usted va a exponer sobre esto y yo sobre lo siguiente, ¿vale? Tengo aquí en el compendio a 10 compañeros, ustedes serían 10, y sobre eso vamos a trabajar en ese momento. ¿Listo? Esto es en este momento para la presentación. Entonces, permítanme, por favor, aquí les socializo, y sería de la siguiente manera. Entonces, ¿ya están observando la pantalla? Sí, señor. Señor. Gracias. Entonces, en la semana 9 tenemos lo que es la nutrición y fisiología del ejercicio, lo que es la cetogénesis, el glucógeno, tanto el hepático como el muscular, los sistemas energéticos, algo hemos tocado sobre ello, lo que son las calorías, las kilocalorías, y cómo todos estos aspectos repercuten directamente en todo lo que es el componente de la actividad física. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Que se haga una investigación, una indagación sobre lo que significa, hacia qué apunta, qué factores obedecen dentro de esa composición, cuál es su factor determinante dentro del proceso nutricional y la incidencia en el aspecto fisiológico o del desempeño en el deporte. ¿Listo? Entonces lo que yo hice fue dividirlo de la siguiente manera. Coloqué los temas de esta manera. El primer tema sería investigar sobre lo que es la cetosis nutricional. Son temas que, a ver, no es abordar, es una exposición como tal, una presentación, pero realmente los componentes están muy asociados a lo que ya hemos visto en particular. Entonces, ¿qué es la cetosis nutricional? ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde se ubica? ¿En qué momento se ubica dentro del proceso de la digestión, la parte alimenticia? ¿Cómo se ve beneficiado esto en el campo de la actividad física y deporte? De la cetosis nutricional también sale un subtema también como tal, que son los cuerpos cetónicos. Ese sería otro tema también para que lo puedan trabajar. Cuerpos cetónicos. Por otra parte tenemos lo que es el glucógeno, tanto el glucógeno muscular como el glucógeno hepático, los sistemas energéticos del cuerpo humano y los sistemas energéticos específicamente abordados desde el punto de vista de la actividad física. Bien, entonces, este último que coloco, es por si de pronto me queda aquí alguien volando. ¿La idea cuál es? Que 2 estudiantes se postulen para poder hacer la presentación de cada uno de esos temas. Son 5 temas para 10 estudiantes. Entonces, en este caso en particular, lo que hago es simplemente estar atento a quienes de ustedes desean que los ubique en cada uno de estos espacios. ¿Listo? Y lo vamos colocando de una vez. Entonces, ¿quién desearía trabajar, por ejemplo, en la cetosis nutricional? Investigación de lo que es la cetosis nutricional. Yo, profe. No estoy viendo, perdóname. ¿Me dices tu nombre, por favor? Yo, Erika. Erika, ¿quién más? ¿Quién más desea trabajar ahí? ¿Nadie más por ahora? Yo, profe. ¿Nombre, por favor? José. José, listo, José. Erika y José van a trabajar entonces lo que es la cetosis nutricional. Los cuerpos cetónicos. Profe, ay, perdón. Diana. Ahí están las dos. ¿Quién? No, profe, yo me voy a hacer con Karen en sistemas energéticos.
Ya, permítame por favor, entonces un momentico. Listo. ¿Quién habla primero? Yo, Bueno, Diana. aparte. Diana. Diana. Sí, señor. Diana, para cuerpos cetónicos, ¿con quién? No sé, profe, lo que pasa es que estaba mirando ahí el chat y hay 9. No, en el chat hay 9 en ese momento, pero que faltó Manuel Hernando Fuentes. La vi. Ok. Pues. Sí. Bueno, mientras que siguen ahí preguntándose y mirando, glucógeno muscular, ¿quién va? Yo, profe. ¿Nombre? ¿Rosa María? Sí, señor. Rosa. Ok. Rosa María, perfecto. ¿Alguien más en glucógeno muscular? Vamos con glucógeno hepático. ¿Quién iría en glucógeno hepático? Profe, yo, Gerson. Gerson. ¿Listo, Gerson? ¿Alguien más ahí? Bueno, los que quedaron toca que diligencien en ese caso en particular. Ahora sí, me dijeron, Karen. Sí, señor, profe. Y Natalia. Es Karen y Natalia. Ya en el de sistemas energéticos del cuerpo humano, ¿verdad? Listo, profe, sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, en ese orden de días tenemos aquí a Erika, Profe, que ya está profe, aquí. Sí, Erika ya está. José David también ya está. Aquí está listo. Diana también ya quedó aquí. Acá ya está. Rosa María también ya quedó aquí lista. Vamos con Gerson también. Y Karen junto con Natalia. Eso quiere decir que en este momento Oscar Iván, Julián y Manuel tendrían para escoger entre cuerpos cetónicos, glucógeno muscular, glucógeno hepático y sistemas energéticos en la actividad física. Profe, yo escojo el profe, último. si me puedes de pronto apuntar con Rosa, glucógeno ¿Quién, muscular. perdón? ¿Quién? Sí, ya está, perdón. Con ¿Quién? Rosa María en glucógeno muscular. Pues que Julián no estoy Sánchez. viendo para... ¿Julián? Listo, Julián. Julián Sánchez, profe. Eh, ya, ya. Y Listo, si de Julián. pronto la compañera se puede. ¿Perdón? Listo, no hay problema, hay Para que darle. comunicarme con la compañera. Ahí la idea es que ustedes aquí en el mismo chat de una vez aprovechen para poder mirar cómo se van a comunicar, ¿vale? En Profe, este caso, Oscar Sánchez, yo escojo el último, el 6. Oscar. Pero claro. Oscar Sánchez. Sí. Bien. Me queda, entonces aquí está Profe, Oscar Sánchez. Sí. profe, yo tengo contacto con Manuel, pero pues no sé, le acabo de escribir y no me contesta. No sé si se pueda de una vez poner como en algún grupo y yo le avisaría qué tema pues le correspondería a él. Pues mira, le queda a Manuel le queda vincularse con Diana en cuerpos cetónicos, con Gerson en glucógeno hepático o con Oscar Sánchez en sistemas energéticos. Pues no sé, profe, pues que ellos me indiquen de pronto quién quisiera trabajar con él y yo le aviso a él qué tema le toca. Díganme ustedes. Yo creería que de pronto con el de Oscar, sistemas energéticos de la actividad física o glucógeno hepático. ¿Cuál de los dos? Si quiere verlo ahí conmigo, profe, pues no sé, o sea, habría que hablar con él, ¿sí? Pues yo ¿Gerson? tenía una idea, Sí. pero no sé si Erika. Y pues como Erika tiene contacto con él, pues si quiere yo me salgo de ese grupo para que pues Erika se haga con el compañero Julia. Me perdí. Digamos, como Erika está en contacto con él, pues Sí. Erika se haga con Julia, no sé. Ah, Creería, ¿no? No sé Erika, si le queda más tú fácil. decides. No, dejémoslo así, que igual yo sé que él con quien trabaja está bien, solo que pues no es que yo tenga el contacto súper bien, sino que nosotros estudiamos juntos y pues tengo el número y demás, como para avisarle, pero pues a mí se me hace que así está bien. Listo, pues lo dejamos aquí en glucógeno hepático, en este caso.
¿Listo? Listo, Entonces, listo, yo le aviso, para profe. que miren la temática y miren cómo se la pueden dividir. Ahora, si desean de pronto aportar a otro elemento, perfecto, sin ningún problema lo pueden hacer. Digamos, en el caso de glucógeno muscular, glucógeno hepático, pueden estar trabajando de la mano. Igual que lo que es la cetosis y los cuerpos cetónicos, porque de un tema deriva el otro. ¿Listo? Y lo mismo, obviamente, en el tema de los sistemas energéticos del cuerpo humano, ideas pues aplicados a lo que es la actividad física. Entonces ahí lo podemos abordar de esa forma. ¿Listo, compañeros? ¿Quedamos claros ahí? ¿Sí o no? Sí, Sí, señor. profe, sí, señor. Gracias. Bueno, muy bien, entonces, por otra parte, les voy a pedir el favor que se dirijan al Moodle y me confirman si aprecia en este momento para esta semana el foro. ¿Alguno que me pueda colaborar, por favor? Sí, sí, señor. Sí, En la profe, semana, en la semana 9, ¿sí? Perfecto, muy bien. ¿Podrías leerlo, Diana? Creo que tú me dijiste que lo viste ya. ¿en qué semana está? Estamos en semana 9. ¿Cómo consideras que se deben orientar los procesos dietarios en edad escolar en asocio con los tiempos de entrenamiento versus descanso o recuperación? Si el rango es sobre los 14 a 16 años en deportes de conjunto como el fútbol, baloncesto, voleibol o en el caso del deporte individual como el atletismo. Es decir, no quiero una respuesta absolutamente teórica, súper profunda, sino cuál es su punto de vista frente al mismo. ¿Usted cómo lo abordaría? ¿Cómo abordaría ese proceso como de acompañamiento en la parte nutricional de ese deportista? Teniendo en cuenta que estábamos hablando en estos momentos de rasgos de somatotipo, ¿no? Y pues comprenderán ustedes que en estas etapas de desarrollo, ¿sí? Pues obviamente hay una variabilidad constante o considerable. Entonces, ¿usted cómo lo abordaría? ¿Listo? Cuando estamos hablando en ese tipo de ámbitos deportivos, de deportes de conjunto, específicamente estos en particular, usted puede abordar los tres, puede abordar solamente uno, y lo mismo en el caso del atletismo, ¿listo? Y de su punto de vista, ¿usted cómo lo haría? ¿Cómo lo considera? ¿Vale? Eso es para poderlo diligenciar en el foro. ¿Bien? ¿Fue clara la pregunta, el aporte para el foro? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Por aquí estaba colocándonos en el chat, en el chat. Estaba colocando Erika. Gerson, el número de Manuel, vea, aquí está ubicado. ¿Ya lo viste? Ah, listo, perfecto, muy bien. Listo, ya se comunicaron internamente. Espero que los demás compañeros ya se hayan comunicado internamente. ¿Es así o no? Para para que lo realicen por medio del chat. Por favor. Con eso ya tienen clara la información. Comienza cada uno a consultar por su lado. Cuando ya tengan la información, pues definan y se distribuyen la misma. Entonces, ¿están todos comunicados con todos? Por lo menos con su compañero con el que hace la presentación. Ok. ¿Me confirman, por favor, los demás compañeros? Erika y José están comunicados. Profe, sí, ya Sí, están profe, pues yo activadas. tengo el número, ya nos Ok. escribimos. Rosa María y Julián. Sí, profe. Gerson y Manuel dicen que, bueno, ya ahí se ponía con Gerson, listo, con Sí, Manuel. profe, gracias. Karen y Natalia, asumo que también. Sí, señor, profe. Perfecto, muy bien, listo. Entonces, ya en este momento, Daría, son 15 minutos que quedan en este momento para el trabajo autónomo que les aconsejo que sea para bien aprovechar y diligenciar el formato del foro en este momento. ¿Listo? Siguiente sesión, tenemos estas presentaciones y sumado a ello, vamos a abordar otras temáticas asociadas, obviamente, al campo del gasto calórico, energético y otro tipo de temáticas bastante interesantes para que podamos complementar este ítem, que sería el último como tal dentro de este mismo proceso o corte antes del espacio para la evaluación. Recuerden que para este corte, a diferencia del anterior, sí requiero ya ver la evidencia como tal del campo investigativo. El campo investigativo, a diferencia como se ha planteado inicialmente,
tiene que ver más con algún producto. Ese producto usted lo puede ver reflejado sobre alguna muestra, algún material didáctico, algún aporte que usted pueda hacer en el campo de la educación, en el campo de la recreación y que sea significativo. Básicamente de esa manera me lo presentaron, sea un material didáctico, ilustrativo, pedagógico, como usted lo desea hacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Segundo corte como evidencia ya tangible de lo que está haciendo, y en el último ya el producto final, para que por favor lo tengan en cuenta, para tenerlo también yo dentro de la valoración respectiva de ustedes. Y compañeros, no es más, por lo pronto, cualquier situación, cualquier inquietud, me la pueden consultar vía correo electrónico. Les agradezco muchísimo su espacio, su participación, y les deseo un resto de tarde bastante agradable. Bueno. Profe, gracias. Gracias, profe. Que esté muy bien, Diana. Bendiciones, Erika. Rosa María, Natalia, Oscar. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias, que estén muy bien todos. Gracias, profe. Chao, Que Julián. esté bien. Chao, profe, gracias. Vale, Rosa María. Profe, una preguntita. Sí, Diana. Lo que pasa es que yo hace 8 días, no sé si usted recuerda que yo tuve una cita médica. Y pues no sé, es que yo me salí de la clase porque pues ingresé allá a lo de la resonancia y pues no sé si me afectaría en algo, si me toca hacer algo de más o qué. Por lo pronto, las actividades que les he dejado en cada una de las sesiones de clase, Rosa María, Diana, perdón, Sí, lo que les he dejado. Obviamente comprendo el tiempo que estuviste en la clase y el tiempo en el cual te tuviste que retirar, ¿listo? Pero de resto no tengo ningún problema, siempre y cuando cumplas con las actividades que uno le deja al grupo en particular, en general, a cada uno de ustedes, y pues creo que así ha sido, entonces no hay problema por ese lado, Diana. Listo, profe. Y otra cosita, su merced hizo una exposición sobre pues el biotipo, el masotipo, y pues era para mirar si su merced va a compartir esas diapositivas. Sí, señora. De hecho, la grabación de la misma clase voy a subirla, solo que no se ha podido porque no estaba habilitado el Moodle, pero ya la voy a ver si la puedo subir en el transcurso de hoy y mañana, ¿listo? Listo, vale. Muchas gracias, profe. Que esté bien. Muy bien. Bueno, Bendiciones. hasta luego. Hasta luego.